Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Dentro de pocos días se va a llevar a cabo la segunda ronda electoral en Ecuador, que podría resultar en un nuevo revés para el así llamado socialismo del siglo XXI en toda la región. O por el contrario, podría resultar en un respiro para ese movimiento después de sus derrotas en Argentina, en Brasil, en Perú, en las elecciones legislativas de Venezuela y en el referéndum en Bolivia. ¿Quién va a ganar en Ecuador? Las encuestas están divididas entre el candidato opositor, Guillermo Lasso, que promete reinsertar al país al mundo y garantizar la libertad de prensa, y el oficialista Lenín Moreno, de la Alianza País, que promete continuar con las políticas del actual presidente Rafael Correa. Hoy vamos a hablar con el candidato opositor Guillermo Lasso. La ciudadanía, con su intuición, salió a las calles y es gracias a ellos que existe la segunda vuelta electoral, porque obviamente pusieron una lupa sobre los 5 miembros de Alianza País, que son a su vez miembros de Alianza País y miembros del Consejo Nacional Electoral. Todos estos elementos generan dudas de la transparencia del proceso. Esperamos que nuestro control electoral evite cualquier intento de violación de la voluntad popular. Hemos invitado también a su contrincante, a Lenín Moreno, el oficialista, el candidato oficialista de la Alianza País, porque siempre queremos escuchar las dos campanas. Pero bueno, no nos han respondido. Candidato Moreno, si quiere estar con nosotros en el próximo programa, la semana próxima, está cordialmente invitado. Vamos a escuchar lo que nos dijo Guillermo Lasso y luego lo vamos a comentar con el profesor Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de la Florida y encuestador en varios países latinoamericanos. Y más tarde en el programa vamos a tener al actor y director de Hollywood y activista político Edward James Olmos. Especialmente aquí en este país, en los Estados Unidos, los latinos, los que pueden hablar los dos idiomas, triunfan. El futuro está en nuestras manos. El futuro es que somos todos aquí en el hemisferio, dominamos. El latino domina totalmente, 100%, todo el hemisferio. Vamos a dominar los Estados Unidos y Canadá. Muchos de ustedes recuerdan a Edward James Olmos de las series de televisión Miami Vice y Battlestar Galactica, pero también fue nominado para un Oscar y ha hecho docenas de películas muy pero muy conocidas. Vamos a hablar con Olmos sobre el presidente Trump, sobre el muro fronterizo, sobre el racismo en Estados Unidos, sobre Hollywood y sobre su nueva película llamada Los lunes a las 7 de la noche que acaba de presentar en el Festival de Cine de Miami. Bueno, vamos directamente a la entrevista con el candidato opositor ecuatoriano Guillermo Lasso. Veamos lo que nos dijo. Candidato Guillermo Lasso, muchas gracias por estar con nosotros. Las encuestas para la segunda vuelta electoral están divididas. Una encuesta de CEDATOS le daba a usted como ganador con una preferencia del 52.1% del voto y otra de la firma Diagnóstico da como vencedor al candidato oficialista, Lenín Moreno, por una diferencia de casi 13 puntos. ¿Qué le hace pensar a usted que son ciertas las que lo ponen a usted como ganador o por lo menos adelante? El exit poll realizado el 19 de febrero último en la primera vuelta electoral, CEDATOS Gallup acertó hasta en décimas en todos los resultados de todos los candidatos, excepto conmigo, dado que resulta que mis resultados comparados con los del CNE fueron menores en 2,2 unidades con 40 centésimos. Pero en todo caso, quien acertó fue CEDATOS Gallup y por lo tanto esa credibilidad de CEDATOS es la que me hace pensar que esos son los resultados que obtendremos en la segunda vuelta electoral. Hablemos de las elecciones en sí. Usted advirtió hace pocos días a la OEA y a la UNASUR que podría haber un fraude electoral en la segunda vuelta del 2 de abril. ¿Qué lo lleva a pensar eso? ¿Es por el despido del excomandante del ejército Luis Castro, que dijo que había posibilidad de irregularidades en la vuelta anterior? ¿O usted tiene elementos adicionales para sospechar que el gobierno intenta de alguna manera amainar estas elecciones? Hay varias razones muy objetivas. En primer lugar, el 19 de febrero el conteo iba
aceleradamente en la papeleta presidencial hasta las 8 de la noche, aproximadamente el 75% de los escrutinios. Luego se suspendió y a las 10 de la noche lo suspendieron para 4 días después, cosa que no es usual en el Ecuador. Luego de que el CNE anunciara tener el mejor software y los mejores procesos para llevar a cabo el control o el cómputo de los votos. En segundo lugar, esta carta que le envié a Luis Almagro, donde le dije, aquí están los resultados del exit poll y aquí están los resultados oficiales del CNE. Coinciden todos los candidatos, menos con Guillermo Lasso y los votos nulos, extrañamente. Y por último, esa violenta actitud del presidente de la República de dar por cesado en sus funciones al comandante del ejército y luego el comandante del ejército declarar que la cadena de custodia fue interrumpida y que no estuvo a cargo en el 100% del proceso de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Y luego la ciudadanía, con su intuición, salió a las calles y es gracias a ellos que existe la segunda vuelta electoral, porque obviamente pusieron una lupa sobre los 5 miembros de Alianza País, que son a su vez miembros de Alianza País y miembros del Consejo Nacional Electoral. Todos estos elementos generan dudas de la transparencia del proceso. Esperamos que nuestro control electoral evite cualquier intento de violación de la voluntad popular. Hoy por hoy, candidato Guillermo Lasso, ¿hay observadores internacionales que usted considere creíbles para esta segunda vuelta del 2 de abril? Eso es relativo. Realmente yo puedo declarar que confío en una OEA bajo la dirección del doctor Luis Almagro, que me parece un demócrata, un hombre que ha demostrado absoluta claridad, transparencia, frontalidad y compromiso con la democracia. Va a haber observadores de la OEA, observadores de UNASUR, y es una pena que no vengan los observadores de la Unión Europea porque no hay un entendimiento entre el gobierno o el Consejo Nacional Electoral y la Unión Europea. ¿Qué medidas concretas está pidiendo usted para que estas elecciones sean transparentes, para que sean limpias? En primer lugar, la participación de los ciudadanos. Yo creo que la presión de los ciudadanos en las calles obligó a que el Consejo Nacional Electoral reconozca los resultados de segunda vuelta electoral, es decir, que produjeron una segunda vuelta electoral. En segundo lugar, exigir, por más de que sea difícil, transparencia a los funcionarios correístas del Consejo Nacional Electoral. En tercer lugar, que las Fuerzas Armadas cumplan con su obligación legal de mantener la custodia de todas el traslado de las actas y de los votos desde las juntas receptoras hasta el Consejo Nacional Electoral, todos los consejos provinciales. Luego la necesidad de medios de comunicación independientes, tanto locales como internacionales, con su atención sobre los resultados electorales y el proceso durante el próximo 2 de abril. Y la necesidad de que la OEA, la UNASUR envíen delegados con absoluta independencia ideológica que garanticen esa transparencia que requiere la democracia ecuatoriana. De nuestro lado, el movimiento Creo ha montado todo un sistema de control electoral que nos llevará a tener un delegado por cada una de las más de 42.000 mesas electorales en todo el Ecuador. Si usted pierde, ¿va a reconocer a Lenín Moreno como el ganador, a su contrincante? Si los resultados son consecuencia de un conteo transparente y refleja la voluntad del pueblo ecuatoriano, mi obligación democrática es reconocerlo. De igual forma, espero que el candidato correísta tenga ese mismo comportamiento. Profesor Eduardo Gamarra, algunas encuestas dan como ganador al candidato opositor, otras dan como ganador al candidato oficialista. ¿A cuáles les cree usted? Mira, en América Latina y en todo lado hay encuestas y hay encuestas, ¿no? En mi opinión, la encuesta de Polibio Córdoba, que es el dueño de Sedatos, esa
empresa de mucha data. Esa es la que dio como ganadora a Lazo. Que dio a Lazo como ganador. Esa es una encuestadora de muchísima reputación. Pero lo dio como ganador por un escaso estrecho, margen. ¿no? O sea, el hecho concreto es que el Ecuador es, como muchos de los países de la región, es un país que está absolutamente polarizado. El presidente Correa tiene unos seguidores que son pues, seguidores muy dedicados al modelo que él ha desarrollado a lo largo de los últimos 10 años, y esta transferencia de poder está manifestada en esas encuestas también. Ecuador está polarizado y la única casa encuestadora que ha medido esa polarización es Cedatos. Pero usted me decía antes de entrar en el programa que hay un 20% de indecisos. Exacto. Eso es lo que podría dar la pauta. En este momento, con una diferencia que está dentro del margen de error, la elección va a ser definida por los indecisos. Vamos a un corte, seguimos con la entrevista con el candidato presidencial ecuatoriano Guillermo Lasso. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista con el candidato presidencial ecuatoriano Guillermo Lasso, el candidato opositor que se va a enfrentar al oficialista Lenín Moreno en la segunda vuelta electoral el 2 de abril. Sigamos con la entrevista. Candidato Guillermo Lasso, si usted gana las elecciones, si usted gana la segunda vuelta electoral, va a tener que gobernar con un Congreso de amplia mayoría favorable al actual presidente Rafael Correa. Y esa mayoría, según las leyes actuales, podría paralizar su gobierno hasta destituirlo. ¿Cómo podría gobernar usted con un Congreso con amplia mayoría correísta? Bueno, yo he planteado la necesidad de un diálogo inclusive con aquellos asambleístas de Alianza País, porque nosotros no partimos de aquel prejuicio maniqueísmo correísta de que los buenos son unos y los malos son otros. Yo creo que también en Alianza País hay algunos elementos que de seguro en un diálogo democrático pondrán por delante el interés del Ecuador y no solo el interés de proteger las espaldas de un caudillo que ya ha anunciado que se iría fuera del Ecuador una vez que entregue el poder. Así que yo confío en ese diálogo democrático. En democracia no hay que tener miedo de hablar con el adversario, es parte de esa dinámica democrática en un país libre. Si no aceptan ese diálogo, en primer lugar, yo he planteado el llamado a una consulta popular para hacerle varias preguntas al pueblo ecuatoriano. Primero, si está de acuerdo o no con mantener la reelección indefinida que fue aprobada por la Asamblea Nacional de espaldas al pueblo ecuatoriano. En segundo lugar, si está de acuerdo en mandar a su casa a aquellas autoridades de control correístas que sin duda alguna solamente cumplirán un objetivo: cuidar las espaldas de su caudillo cuando necesitamos un fiscal, un contralor, un procurador, superintendentes, miembros del Consejo Nacional Electoral, que sean realmente funcionarios que respondan al interés de todos los ecuatorianos. Y luego, si la consulta popular es bloqueada por la Corte Constitucional, no queda más alternativa que llamar a una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para redactar una nueva constitución en los aspectos orgánicos de la actual constitución. Es decir, mantendríamos todos los aspectos relativos a los derechos de los ciudadanos. Hablemos de corrupción. El caso Odebrecht es un caso que ha tocado a muchos países de América Latina. En Ecuador, más de 30 millones de dólares que, según dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin decir a quién fue ese dinero, pero dice que más de 30 millones de dólares fueron pagados en sobornos a funcionarios ecuatorianos. ¿Qué haría usted si gana las elecciones con este tema, suponiendo de que todavía no hayan salido los nombres? En primer lugar, para luchar contra la corrupción necesitamos fortalecer la institucionalidad de la justicia en el Ecuador. Yo he planteado pedir a la ONU una misión técnica para ayudarnos a hacer esa reforma de la justicia y que no metan mano ni los políticos ni ninguna fuerza de poder en el Ecuador. En segundo lugar, respetar la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional, que ha estado prácticamente cesante durante los últimos 10 años. En tercer lugar,
necesitamos un fiscal que responda al interés público y no al interés de ningún proyecto político, ni siquiera de nuestro movimiento político, sino al interés de los ciudadanos. Y por último, en el caso concreto que usted plantea, desde el día 3 de abril haré todas las gestiones necesarias como presidente electo para poder obtener esa información y ponerla en conocimiento de todos los ecuatorianos, porque lo que ha intentado este gobierno, el gobierno de Rafael Correa, es tapar y evitar que se conozcan, que conozcan los ecuatorianos quiénes son los presuntos beneficiarios de los sobornos pagados por la firma Odebrecht. Llegó a tal descaro Rafael Correa que dijo, por ahora no hablemos de corrupción, sino a partir del 20 de febrero. Llegó esa fecha y aún así no permite que se conozca una información que los ecuatorianos tenemos derecho a conocerla. ¿Y exigiría una investigación especial sobre el actual presidente Rafael Correa? Yo creo que nosotros deberemos respetar una justicia institucional. Nosotros no creemos en juzgados especiales o cortes especiales. Yo creo que un país democrático como el Ecuador debería de contar con una justicia verdaderamente independiente y hacer funcionar las instituciones. Y debe de caer quien deba de caer, sea quien sea. Nosotros no vamos a proteger absolutamente a nadie. Profesor Eduardo Gamarra, lo que acaba de decir el candidato Guillermo Lasso, si gana Lasso, ¿hasta qué punto va a tener gobernabilidad? ¿Hasta qué punto va a poder gobernar con un Congreso en contra? Mira, el Congreso, en este momento, el Congreso que acaba de ser elegido, la Alianza País tiene entre 70 y 75 miembros de esa asamblea. El oficialismo. El oficialismo, que es la mayoría, pero es menos de los 100 que tenía, o sea que no tiene la fortaleza que tuvo antes. Igual, yo creo que la gobernabilidad sobre todo pasa por el programa de gobierno que plantea Lasso, que incluye privatización, que incluye revertir el modelo económico que pues, se ha implantado en los últimos 10 años. Con ese Congreso le va a ser muy difícil lograr implementar una política de ajuste como la que está planteando. Bueno, pero el Congreso, o sea, Ecuador está en recesión, ¿o me equivoco? Está en recesión. El economista que acaba de salir con el informe de marzo, por ejemplo, piensa que todo depende de la recuperación, obviamente, de las materias primas, petróleo y minerales. Pero ¿no? Nadie está previendo que van a subir. No, por lo menos hasta el año 2021 no se ve una recuperación. Entonces el Ecuador quizás vaya a recuperarse un poquito. Lo que al Ecuador le favorece, y todos los economistas están de acuerdo, es que el Ecuador es una economía dolarizada, con un dólar fuerte que favorece más bien a los intereses de gente no de abajo. ¿No? Tenemos que ir a un corte, profesor Macarona. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista con el candidato opositor Guillermo Lasso y después volvemos. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista con el candidato presidencial ecuatoriano Guillermo Lasso, el candidato opositor que se va a enfrentar al oficialista Lenín Moreno en la segunda vuelta electoral de 2 de abril. Lo invitamos también a Moreno, no nos contestaron, está invitado a venir la semana que viene si quiere. Sigamos con la entrevista. Candidato Guillermo Lasso, en los últimos 2 años han sido derrotados gobiernos de izquierda en los principales países sudamericanos como Brasil, Argentina, Perú. ¿Qué impacto continental tendría un triunfo suyo en Ecuador si es que usted gana? ¿Cuál sería su política exterior hacia países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, países que todavía seguirían siendo gobernados por gobiernos que sus opositores consideran dictaduras disfrazadas de izquierda? Bueno, yo creo que para el Ecuador sería importante recuperar la democracia y la libertad y dejar atrás este modelo de la dictadura de un partido político, de Alianza País. Eso yo creo que es fundamental para los ecuatorianos. Pero adicionalmente yo creo que sería un hito para América Latina, de forma especial para Venezuela,
porque sin duda alguna nuestro gobierno va a invocar el artículo 20 de la Carta Democrática. Y yo saludo la decisión de Luis Almagro, que veo que ya plantea la necesidad de excluir a Venezuela hasta que se realicen elecciones libres. No es posible pensar que existe democracia en un país donde hay presos políticos como Leopoldo López, como Antonio Ledesma, o coartada la libertad de María Corina Machado y otros presos políticos más. Por lo tanto, nuestro gobierno será un gobierno que enarbole la bandera de la democracia, la defensa de los derechos humanos, los derechos políticos, los derechos civiles y la necesidad de disentir en libertad. Por lo tanto, seremos muy claros respecto a la defensa de los derechos humanos y de la democracia en Venezuela. En lo que hace a su postura respecto al presidente Trump de Estados Unidos, ¿usted si gana haría un respaldo categórico a quienes se oponen al muro fronterizo que pretende hacer el presidente Trump? Definitivamente que sí. Yo no estoy de acuerdo con que en el siglo XXI estemos pensando en construir muros. Debemos de construir puentes. A mí me impresionó mucho una carta que le envió al presidente Trump el alcalde de Berlín, que contaba la experiencia de haber vivido en una ciudad que estuvo dividida por años y que luego, gracias a esta conquista de la libertad, fue derribado aquel muro. Por lo tanto, yo aspiro que aquella situación se solucione y yo expreso definitivamente mi solidaridad con todos los mexicanos, porque me parece que en el siglo XXI no es adecuado un planteamiento de la construcción de un muro. Profesor Eduardo Gamarra, ¿cambia el mapa político latinoamericano si gana Ecuador, si gana Lasso en Ecuador, o Ecuador es demasiado pequeño como para hacer una diferencia? Mira, yo creo que estamos viviendo en una era de populismo a nivel mundial, ¿no? Y el Ecuador en realidad está en un ciclo que comenzó hace una década, que quizás está terminando. El ciclo continental no ha terminado, Estados Unidos está comenzando ese ciclo. Ecuador va a hacer una pequeña diferencia. Bolivia también está enfrentándose a una coyuntura muy interesante, en la que creo que también el populismo está, bueno, por lo menos hay una amenaza, ¿no? Pero no creo que haya el cambio completo del modelo, ¿no? Y el hecho de que Estados Unidos, o sea, lo interesante es que hay más similitudes entre un Trump y un Chávez o un Morales de las que mucha gente quiere admitir. Bueno, pero en los bloques anteriores decíamos que los precios del petróleo no van a subir en los próximos años. Entonces, el populismo funciona cuando hay dinero. Cuando hay dinero para repartir, les importa un rábano el mañana. Absolutamente. Pan para hoy, hambre para mañana. Pero ¿puede Lenín Moreno, o sea, puede un candidato populista gobernar un país sin dinero? Bueno, Andrés, tampoco funciona bien la democracia representativa cuando los precios están por el suelo, ¿no? La austeridad lo que crea más bien es el caldo de cultivo precisamente para que surjan los populismos. Y los populismos, como lo estamos viendo acá en Estados Unidos, el populismo lo que hace es que exacerba tensiones sociales y la gente cree en mensajes simples que les van a resolver los problemas, ¿no? Pero, doctor Gamarra, cuando los populismos suelen subir cuando suben los precios de las materias primas, en América Latina por lo menos. O sea, lo que vimos con Kirchner, con la soja, con Chávez, con el petróleo, o sea, lo que vimos en toda América Latina es el populismo sube cuando suben los commodities y caen cuando bajan los commodities. Entonces, ¿eso sigue o no sigue? Mientras los commodities estén donde están, ¿no?, estos gobiernos se van a ver con déficits fiscales enormes. Pero si hay una victoria de gobiernos que ofrecen mayor austeridad... Pero esos gobiernos van a decir, como lo dijo Macri en su momento en Argentina, vamos a traer mucho más inversión, los populistas no traían inversión, ahuyentaban inversión. Exacto. Ellos van a decir, nosotros podemos traer la inversión. Y en el caso de Perú funcionó. Perú creció mucho más que Ecuador estos años. Mucho más. O sea, la lección, yo creo, histórica es que los países que siguen políticas económicas coherentes a largo plazo funcionan. Aquellos que se basan en políticas de gasto público extremo en momentos cuando hay un auge, a la larga no funcionan.
¿no? Esa es la lección de los últimos 10 años. Vemos los casos extremos con enormes reservas fiscales que tuvo Bolivia, que tuvo Venezuela, que tuvo el Ecuador, que hoy están básicamente desapareciendo. Porque cuando no hay ingresos, tienen que gastar eso. Y si uno gasta sus reservas, al final estos modelos no son sostenibles. Profesor Edward Gamarra, muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Vamos a un corte y cuando hablamos, Edward James Olmos, el actor, director y activista político de Hollywood. Ya volvemos. Seguir con nosotros. Hace pocos días hablamos con el actor, director y activista político de Hollywood, Edward James Olmos. Es uno de los artistas latinos más conocidos de Estados Unidos. Fue nominado para un Oscar por su actuación en la película Stand and Deliver. Fue uno de los protagonistas de las series de televisión Miami Vice y Battlestar Galactica. Muchos de ustedes lo conocen. Y ahora acaba de dirigir una nueva película llamada Los lunes a las 7 de la noche que presentó en el Festival de Cine de Miami. Hablamos con él ahí. Veamos lo que nos dijo. Edward James Olmos, muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Edward, antes de preguntarte sobre tu nueva película, Monday Nights at 7, los lunes a la noche a las 7, no sé, ¿ese va a ser el título en español? Sí. Okay. Antes de preguntarte sobre eso, quiero preguntarte sobre el tema que nos obsesiona a todos los latinos en Estados Unidos, que es Donald Trump. Desde que asumió la presidencia, ¿qué piensas de su gobierno hasta ahora? ¿Es mejor o peor de lo que te imaginabas cuando ganó las elecciones? No, yo sé muy bien lo que está pasando y se va a poner mucho más difícil para el inmigrante en este país. Y era difícil porque no querían ajustar las leyes. Los 8 años que estaba ahí Obama no quisieron arreglarlos. Él trató de cambiarlo, pero no mucho, no bastante. Y en fin, lo que tenemos hoy es un día que hemos estado esperando. La razón por qué no les gustan los inmigrantes en cualquier parte del mundo es porque el inmigrante trae en su manera de ser una nueva visión. No está tratando de avanzarse, está tratando de entender su vida. Y la gente que vive allí, que nació allí, que está de allí, tienen miedo del cambio que viene. Hemos inmigrado desde cuando estábamos en África y no estábamos en todo el mundo. Luego la inmigración de la humanidad comenzó a estirarse. Para mí la cosa de aquí de Trump es una cosa increíble que ha pasado en este país. Y este país lo merece. Merece al Trump. ¿Por qué? Porque míralo cómo es. Votaron por él. Bueno, él ganó. Ganó perdiendo por 3 millones de votos el voto electoral. Sí. Y ganó por un 1% en 3 estados que le dieron la mayoría en el colegio electoral. Y ganó. Y ganó. Si hubiera estado alguien diferente contra él, podía ser que no hubiera ganado. La cosa más importante entender es que el mundo merece entender esto también. La responsabilidad de nosotros es qué vamos a hacer con lo que entendemos hoy en día. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a poder tener esperanza para mañana? Si, oh my God, Trump. Para mí, este cuate se va a destruir él mismo. En su vida, él se va a destruir. El poder que él tiene hoy lo va a comer. Esa es su vida. Y lo he visto en cada presidente. Se creen y se van afuera y nunca hacen nada. El único que hizo algo fue Carter. Comenzó a hacer casas por nada. Tú dices después de terminar la presidencia. Porque son 8 años, o 4 años o 8 años. O si no lo quitan antes, yo creo que lo van a quitar. Pero, Edward, cuando tú hablas de que va a afectar a los inmigrantes, ¿hablas de los indocumentados o hablas de todos los inmigrantes como tú y yo?
Todos. ¿Cómo nos va a afectar? A todos nosotros nos tienen miedo. Todos. Especialmente aquí en este país, en los Estados Unidos, los latinos, los que pueden hablar los dos idiomas, triunfan. El futuro está en nuestras manos. El futuro es que somos todos aquí en el hemisferio, dominamos. El latino domina totalmente, 100%, todo el hemisferio. Vamos a dominar los Estados Unidos y Canadá. Pero, ¿cómo evalúas tú la reacción de los latinos a la victoria de Trump? Porque hemos tenido manifestaciones enormes en este país, como nunca vistos, pero de las mujeres, sí, no de los latinos. O sea, ¿no hay una falta de reacción, una pasividad? No es falta, tienen miedo. La gente está escondiéndose. ¿No has oído lo que está haciendo ICE? La oficina que busca a los inmigrantes, okay, indocumentados. Están parando gente en Orange County, en las calles. Ponen ahí, paran los coches. No deben de estar haciendo eso, es contra la ley. Y la gente está tratando, hay mucha gente que está demostrando todo. Entiendo que los indocumentados no quieran salir a manifestarse, pero gente como tú, gente que tú lo haces, por cierto. Yo lo hago. Sí, pero ¿por qué, ¿por qué no hay un movimiento mucho más...? Porque el movimiento no va a ser por parte de los inmigrantes y de la cosa de inmigración. Va a ser tratar de entender qué está haciendo este gobierno. Si queremos parar todo lo que está pasando, tenemos que cambiar totalmente lo que está pasando. Y el cambio viene en entender la verdad. La verdad es que necesitamos entender qué es lo que cambió, cómo pasó esto, y la inmigración es un parte, pero también es el salud de la gente, health. Hay muchas diferentes cosas. ¿Tú crees que Trump va a construir este muro en la frontera o es retórica de campaña para su base? Nunca va a tener el dinero. Nunca. ¿Tú crees que va a deportar masivamente a los latinos? ¿Va a deportar? Miles, millones. Millones van a agarrar millones. En 1937, 36, en ese momento había un movimiento muy grande que pasó aquí, donde agarraban gente en la calle, podían ser ciudadanos y todo, y los ponían en los trenes y los mandaban a Latinoamérica, a México. Y podían ser mexicanos o centroamericanos, sudamericanos, y mandaron millones de gente. Lo hicieron en ese momento y lo van a hacer otra vez, lo están haciendo. Antes de pasar a tu película, hablemos un poco de Hollywood. Hollywood sí ha tomado una posición muy fuerte en contra del presidente Trump. ¿Eso va a perjudicar o beneficiar a Hollywood? ¿O va a ser...? Siempre hemos tenido voz. Hay mucha gente que habla muy, muy bien sobre lo que entienden, positivo y negativo a la política. Hay gente que están con Trump, hay gente que no está con Trump, pero hablan. Eso es parte de lo que hacemos nosotros, representando la humanidad adentro del arte, del cine y las historias de cine y teatro y de televisión. Hace unas semanas estuvimos en el programa Richard Gere y le preguntamos si las películas que se hacen ahora en Hollywood son más inteligentes o más bobas de las que se hacían antes. ¿Qué responderías tú? Yo digo que hay de los dos. ¿Pero la tendencia cuál es? Mira, acabamos de hacer una película que se llama Monday Nights at 7. Esa película es para grown-ups. Para adultos. Adultos. Y es una película, pero bien bonita, de amor. Eso estamos haciendo. También están haciendo King Kong otra vez. Y veo que últimamente lo que va a pasar es que vamos a tener la oportunidad de ir a ver King Kong o ir a ver Monday Night at 7. Y yo sé que Monday Night at 7 no lo van a ver, porque se trata de latinos. Yo sé que King Kong, 52% de cada dólar que entra el primero semana, fines de semana, cuando gana 88 millones de dólares, va a venir del pueblo latino. Yo ya lo sé. Eso es el problema más grande que tenemos. ¿Y tu película? Ojalá que vayan a verla, pero yo creo que no lo van a ver.
Lo ven en Netflix o cuando llega a televisión, pero no van al... Mira, cuando salió Stand and Deliver, una película increíble. Mi Familia, Selena, Richie Valens Story, La Bamba. La gente salió, pero no como salen para ir a ver Fast and the Furious, King Kong, Logan. Pero tú no solo actúas, sino que eres el productor de esta película. Y actúo también. Y actúas también. Sí. ¿Qué te llevó a elegir esta película? El director es el señor que actúa el papel principal. El protagonista es Marty Sater. No, pero ¿qué te llevó a elegir esta película, este tema? Es la historia. La historia fue una cosa increíble. Es una historia que nunca he visto. Se trata de un señor protagonista que tiene como 37 años cuando comienza la película, que su esposa murió hace 4 años de cáncer, tiene una niña de 8 años y no puede vivir bien en el presente. Siempre está con su esposa, siempre está pensando con ella. Visitaba a su suegra. Y la ve, ella la ve, lo toca, habla con ella y no puede vivir en el presente. Y la niña lo está viendo y le afecta lo que está pasando con el adulto, el papá. Y le pregunta y al fin, en medio de la película, en una escena que es tan bonita, pega al puro corazón. Le pregunta a la niña, ¿y te habla mi mamá contigo cuando le estás hablando? Pega tan fuerte ese momento que la gente cuando la vea va a entender mucho de lo que pasa a los niños con lo que está haciendo el adulto. Y la historia es que tiene uno que avanzarse, tiene uno que vivir en el momento y tener esperanza. Ándale. Edward James Olmos, muchísima suerte con ustedes. Monday Nights at 7. ¿En español se va a llamar, me dijiste? Yo creo que el mismo. Los lunes a la noche a las 7. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mis conclusiones sobre el tema con el que empezamos el programa de hoy, las elecciones, la segunda vuelta electoral en Ecuador, y qué impacto van a tener en el mapa político y comercial, económico de toda la región. No se vayan, ya volvemos. Y no se olviden de visitar nuestra página web andresopenheimer.com. Si se registran ahí van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es la página web andresopenheimer.com y los espero también en mi página de Facebook y en mi Twitter @OppenheimerA. Bueno, vamos al programa de hoy. Mi opinión sobre las elecciones en Ecuador, el tema del que hablamos hoy con el candidato opositor Guillermo Lasso. A mí me parece muy interesante la postura de Lasso de que si gana, sumará al Ecuador al Tratado de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico, este bloque compuesto por México, Colombia, Perú y Chile. Su contrincante, a quien también invitamos al programa de hoy, tendría que hacer lo mismo para levantar la economía de Ecuador. La semana pasada, los países de esta Alianza del Pacífico se reunieron en Chile con ministros de Japón, de Singapur, de Australia, de Nueva Zelanda, varios otros países también del Asia. Y lo hicieron para explorar un nuevo tratado comercial de la cuenca del Pacífico después de que el presidente Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo transpacífico que había firmado el presidente Obama. O sea, los países de la Alianza del Pacífico están buscando la integración comercial dentro y fuera de la región. Y si Estados Unidos no quiere ser parte del acuerdo, lo van a hacer entre ellos. Creo que los países latinoamericanos y asiáticos están haciendo lo correcto y que Trump está cometiendo un gran error al salirse de este acuerdo.
¿Por qué? Porque el libre comercio ha impulsado el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en todo el mundo en las últimas décadas, por la sencilla razón de que una marea en alza levanta todos los botes. La presidenta chilena Michelle Bachelet, hablando de libre comercio, me contó una vez la parábola del pescador. Según la parábola del pescador, el pescador que se queda en la costa siempre va a sacar peces mucho más pequeños que uno que se aventura a pescar más lejos en alta mar. Es cierto que en los Estados Unidos de Trump estamos viendo un regreso al nacionalismo y al proteccionismo, pero la globalización no la va a poder parar ni Trump ni nadie. Y en esta reunión que se hizo entre los países de la cuenca del Pacífico, de Asia, y de América Latina, creo que lo que se vio es el comienzo de una nueva oportunidad para que los países latinoamericanos amplíen sus mercados y vayan a pescar más lejos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.